¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like y suscribirte. ¡Comenzamos! Recordemos un poco la historia y echemos un vistazo a lo que hemos estudiado. Abraham es escogido por Dios y su familia se convierte en el grandioso pueblo de Israel que después es esclavizado en Egipto. Dios, por medio de Moisés, rescata a su pueblo y los lleva al monte Sinaí y después al desierto, pero lo importante aquí es que Dios hace un pacto con ellos, ¿sí? Así que después de toda esta historia que hemos estudiado en las clases pasadas, viene la muerte de Moisés. Y entonces el libro de Josué comienza justo después de la muerte de Moisés, ¿sí? Así que vamos a ver brevemente que el libro de Josué está diseñado en 4 puntos principales. Esta primera sección inicia con la muerte de Moisés y con el nombramiento de Josué como el nuevo líder. Incluso la intencionalidad del autor del libro de Josué llama a Josué como el nuevo Moisés. Así que te puedes imaginar lo difícil que es la sucesión en un liderazgo. Por muchos años Moisés había sido el gran líder del pueblo de Israel con todas sus virtudes y deficiencias. Sin embargo, el profeta había muerto y la sucesión se hace a Josué, ¿no? Entonces, Dios habla en el capítulo 1 a Josué y lo bendice. Y lo que quiero que veamos en Josué capítulo 1, versículo 6, fíjate cómo Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual le juré a tus padres que le daría. Pero viene una cosa aquí impresionante. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ojo, porque luego usamos este versículo como, esfuérzate y sé valiente en todo, sí. Pero aquí hay una cosa, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de cumplir la palabra de Dios. Luego, Josué implementa la misma estrategia que su maestro Moisés. Envía 2 espías a estudiar la tierra de Canaán, pero esta vez todo va mucho mejor. Incluso algunos cananeos, dice la palabra de Dios, que cambiaron su religión y se volvieron al Dios de Israel. Pero aquí viene algo súper espléndido. ¿Cómo saber cuando en la sucesión de un liderazgo Dios está en esta sucesión? ¿Cómo saber si esta sucesión es correcta, es divina, ¿no? Así que en el capítulo 3 pasa algo grandioso. El pueblo tenía un nuevo líder y Josué los lleva a cumplir los mandamientos que Dios había instituido. Y los lleva, había llegado la hora de cruzar el río Jordán para caminar hacia la tierra prometida, que era Canaán. Entonces Dios le da la instrucción a Josué para que crucen el río Jordán. Y Josué un día antes le dice al pueblo, santifiquen sus corazones, porque mañana Dios hará maravillas. Así que bueno, llega el día de mañana y dice que están todos en el Jordán. Y dice que en el capítulo 3, que los pies de los sacerdotes apenas tocaron el borde del agua del río del Jordán. Y las aguas del río se abrieron, se dividieron hasta que el pueblo pudo caminar en seco y cruzar todo el pueblo. Fíjense en qué maravilla. Yo me imagino que había cierta incertidumbre si Josué los habría de guiar bien como lo hizo Moisés. Pero al ver esta maravilla que ya había hecho Moisés con el Mar Rojo, ¿te acuerdas? Yo creo que ellos dijeron, wow, en verdad que Dios está con Josué. Así que en el capítulo 5 hay una transición importante. El pueblo, el nuevo pueblo que ahora era la nueva generación que habían entrado a la tierra prometida, habían sido circuncidados. Y recuerda que la circuncisión representaba un símbolo importante para los israelitas, pues era lo que daba identidad a los hombres, en su caso, como parte del pueblo de Dios. Así que en el capítulo 5, versículo 13, sucede algo espectacular. Dice la palabra de Dios
que Josué, estando cerca de Jericó, se le aparece un varón, ¿sí? Y entonces dice ahí la palabra de Dios en Josué 5:14. 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Él tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Fíjate, como príncipe, como el general o el capitán de los ejércitos de Dios. Algunos estudiosos dicen que este varón era ciertamente Jesucristo, Cristo Jesús, en la preencarnación. Porque veamos por qué. En el versículo 14 dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ojo, en diferentes apariciones en la palabra de Dios había ángeles que se le aparecían a ciertos personajes bíblicos y se postraban, pero los ángeles decían: no, levántate, no me adores, solo Dios es digno de adoración. Pero en esta ocasión el ángel permite rendir adoración de Josué hacia Cristo, como lo vemos aquí, ¿no? Y dice, y le adoró, y dice Josué: ¿y qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Recuerdas haber escuchado estas palabras en otra historia? Efectivamente, en la zarza, cuando Moisés va al monte y se le aparece Dios por medio de la zarza que no se consumía, y Dios dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Así que, mis queridos amigos, Dios estaba al pendiente de Josué, Dios estaba presente. Sección número 2. Las batallas del pueblo de Israel contra los cananeos. A través del relato bíblico encontramos en todos estos capítulos, a partir del capítulo 5, que el pueblo de Israel es confrontado con muchos conflictos con diferentes grupos de cananeos. Así que en esta sección, en esta segunda parte del diseño del libro, encontraremos muchas historias que condensan breves resúmenes de años de batallas. Pero lo que quiero que aquí podamos estudiar un poco y detenernos un poco es un contraste de dos batallas donde hay un contraste de la fidelidad de Dios cuando el hombre tiene fe, pero el otro contraste es cuando nosotros queremos intervenir en el plan de Dios y Dios se detiene. Las primeras dos batallas que Dios llevó al pueblo de Israel, la primera fue Jericó. Recuerdas que el relato bíblico dice que Dios había dado la instrucción que 6 días rodearan las murallas de Jericó. Y al 7º día dice la historia que los sacerdotes tocaron las trompetas y que al instante las murallas cayeron. Lo cual, la victoria del pueblo de Israel había sido instantánea, ¿no? Fíjense cómo en esta parte podemos ver que el pueblo de Israel tiene un papel de espectador, donde solo había que confiar y esperar en la voluntad de Dios. Y así lo fue. Dios cumplió su promesa. Pero aquí hay una cosa interesante. Dios había dicho que cuando derrotaran a Jericó, que no tomaran ninguna joya ni nada, que eso sería anatema. Recuerda que la palabra anatema significa maldición, ¿sí? De todos los recursos y riquezas que había ahí, no lo tocaría. Esa era la única instrucción que Dios había dado. Pero entre todos los israelitas hubo un hombre que se llamó Acán. Regresaron de la guerra y todo bien, nadie sabía nada. Y entonces Josué, en el campamento, dice: vamos por la siguiente conquista. Vamos a ir ahora 2000 hombres. Ahora no todo el pueblo, ahora solo 2000 hombres. Vayan a Ai, que es el siguiente pueblo a conquista, y derrótenlos, ¿sí? Va estos 2000 hombres a Ai, y entonces pasa algo trágico.
el pueblo de Ai vence a estos 2000 hombres del pueblo de Israel y dice que los matan, ¿sí? Esta noticia para Josué fue algo duro porque dice que va y se postra delante de Dios y dice: Señor, ¿qué pasa? ¿No dijiste que tú estarías con nosotros? Y entonces Dios le dice a Josué: levántate, porque el pueblo ha pecado y ha robado del anatema y en más de esto, ha mentido acerca de esto. Así que levántate y busca a aquella persona que robó y mintió y mátenlo, ¿sí? Porque ha traído maldición al pueblo de Israel. Entonces, bueno, la historia empieza a narrar. Josué al día siguiente va y busca y se encuentran con Acán, que había robado el tesoro de Jehová, ¿sí? Entonces, pues la historia dice que la consecuencia era la muerte, ¿sí? Fíjate lo difícil que puede ser, de nuevo, desobedecer las instrucciones de Dios. Así que la segunda parte de esta segunda sección, que comienza desde el capítulo 10 al capítulo 13, comienza con los Gabaonitas, un pueblo de Canaán que, así como Rahab, deciden volverse a Dios y reconocer al único Dios verdadero. Así que el pueblo de los Gabaonitas reconocen a Dios como el Dios verdadero y establecen un pacto de paz con el pueblo de Israel. Pero esto hace un contraste con otros reyes de la nación de Canaán, que, al contrario de los Gabaonitas, hacían alianzas y coaliciones para destruir al pueblo. Así que el pueblo de Israel luchó contra todos ellos, pero ¿qué creen? Dios les daba la victoria porque Dios estaba con ellos. Ojo, cuando el pueblo es receptivo a las instrucciones de Dios, Dios les da la victoria y les da éxito en todas sus batallas. Ahora, detengamos aquí un momento para pensar en: Dios instruyó a Josué para que destruyera muchos pueblos de la región de Canaán, ¿sí? Fue de Dios la instrucción. Y si eres un seguidor de Jesús, te preguntarás: ¿qué no Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, que los soportáramos, que los amáramos? ¿Inició Dios una matanza como lo que hoy conocemos como un genocidio? Dios dio la instrucción, inició la matanza de una nación. Las razones principales de esta situación se nos dan con anterioridad en el relato bíblico. Por ejemplo, el pueblo cananeo tenía prácticas que iban en contra de la santidad de Dios. El sexo, por ejemplo, era una práctica depravada que podemos encontrar en Levítico capítulo 18, que los cananeos practicaban. Otra, los cananeos pues practicaban deliberadamente el sacrificio a niños, que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 12. Así que Dios no quería de ninguna forma que estas prácticas influenciaran al pueblo de Israel, así que el pueblo cananeo debía ser destruido. A primera vista, pareciera que Dios inició una matanza contra la nación de Canaán. Sin embargo, a través de la narrativa del libro de Josué, encontramos que su narrativa lingüística es muy infringida por un recurso literario que conocemos como la hipérbole. La hipérbole consiste en aumentar o disminuir con exageración un hecho o algo que se quiere decir. Por ejemplo, si yo hablara con una hipérbole, si yo dijera: a mí me encanta la nieve de chocolate, ahorita con tanto calor podría comerme toda la nieve del mundo. Es imposible que me coma toda la nieve del mundo, pero la hipérbole hace esto, hace una exageración, ¿sí? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque en el capítulo 10 de Josué encontramos que Dios manda al pueblo de Israel a pelear contra el pueblo de Hebrón. Hebrón era un pueblo cananeo. Así que hay frases en la palabra de Dios que encontramos
con dureza que dicen, ¿no? Y mataron a todos, no dejaron ni un sobreviviente, ni ningún ser que respirara, ¿no? Entonces pareciera, si lo tomamos este texto como un recurso literal, bueno, no quedó nada vivo. Sin embargo, en el capítulo 15 encontramos que todavía el lugar es poblado por ciertos cananeos, ¿no? Entonces, así que el libro de Josué encaja perfectamente en batallas con lenguaje hiperbólico que aumentaban, ¿no? Y destruyeron a todos. Sin embargo, en Deuteronomio 7 vemos también que Dios instituye ciertas normas, leyes y prohibiciones de no casarse con cananeos, de no negociar incluso con cananeos, ¿sí? Sin embargo, podemos entender que la palabra genocidio no encaja en el relato bíblico, ¿sí? Dios siempre tenía un plan exacto para cumplir sus propósitos. La tercera sección del diseño del libro de Josué es la repartición de la tierra de Canaán, ¿sí? Cuando nosotros leemos del capítulo 13 al capítulo 22, híjole, pues es un relato pues un poco aburrido porque es extenso y las dimensiones de la tierra, que de tal río a tal río, que de tal dimensión a tal dimensión, y para nosotros, híjole, a veces tiende a ser a lo mejor un poco tedioso. Sin embargo, para el pueblo de Israel la repartición de tierras representaba el cumplimiento de la promesa de Dios que comenzó con Abraham. Así que fíjate qué grandioso. La sección número 4 del libro de Josué termina con algunos discursos que Josué dio al pueblo. Recuerden que en toda esta transición del libro, Josué se vuelve viejo. Y al final del libro, Josué da un discurso importante al pueblo después de la repartición en el capítulo 24, ¿sí? Josué le dice al pueblo: teman a Jehová, sirvan a Dios, porque Él es el Dios que nos trajo desde Egipto hasta la tierra prometida cumpliendo sus promesas. Y en el versículo 14 y 15 me encanta porque fíjate cómo dice Josué 24, 14 y 15. Teman a Jehová y sirvan a Dios con integridad. Qué asombroso. Pero después en el versículo 15 dice: y si mal les parece servir a Jehová, decidan bien a quién van a servir, si a sus ídolos o hacia Jehová, porque Dios no va a soportar que ustedes están con un pie allá y con un pie acá, porque Dios es un Dios celoso, porque Dios es un Dios santo, íntegro. Así que yo te invito a que leas el capítulo 24 de todo ese discurso, y el pueblo dice que eso que estás diciendo nunca suceda, que nunca nos apartemos de Jehová, porque Él es nuestro Dios. Así que en estos minutos acompáñame a profundizar un poco en las aplicaciones del libro de Josué a nuestra vida. Aplicación número 1. Éxito. ¿Te gustaría tener éxito en la vida? Bueno, en el libro de Josué vemos que el pueblo de Dios siempre tiene éxito y victorias en sus batallas cuando ellos obedecen la instrucción de Dios. Pero cuando ellos son imprecisos, desobedientes, quejumbrosos y mentirosos, Dios permite nuestras propias consecuencias en nuestra vida. A veces pensamos que Dios nos castiga en ciertas circunstancias de nuestra vida, pero la realidad es que a veces Dios permite más bien que nuestras propias consecuencias nos lleguen. Decide escuchar la voz de Dios. Josué capítulo 1 versículo 7, 8 y 9 dice: que nunca se aparte el libro de la ley, medítala de día y de noche, y esfuérzate y sé valiente para cumplir conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque escuchar la voz de Dios y sobre todo obedecerla requiere mucha fuerza, requiere mucha valentía.
No tienes idea lo difícil que ha sido en lo personal a mí obedecer la palabra de Dios, que gracias a Dios al final termino obedeciendo, pero a veces nuestro orgullo nos impide ser sensibles, pero sobre todo quitar nuestro orgullo para aceptar y obedecer lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de mis decisiones, lo que Dios quiere de mis pensamientos, lo que Dios quiere de mis acciones, de mi vida. Pero te diré algo que hoy yo puedo decir. En lo que Dios me ha permitido vivir y que he obedecido a Dios, lo haría de nuevo. No me arrepiento de nada porque obedecer a Dios ha sido la mejor experiencia que yo he podido tener en toda mi vida. Así que sé sensible a Dios y sobre todo obedece a Dios porque esto te llevará al éxito. Lección número 2. Dirección. Dios a través de todo el viaje del pueblo de Israel, desde Egipto hasta Moab, hasta la tierra prometida, Dios por medio de los profetas le daba dirección al pueblo. Dios le daba dirección a los profetas, a Moisés, como lo fue Josué. Pero fíjense algo importante. Dios siempre dirigía al pueblo cuando el pueblo buscaba a Dios. Pero aquí hay algo importante que me encanta. Josué, que fue el discípulo de Moisés, que aprendió de Moisés, Josué aprendió algo muy importante. En muchos capítulos de la narrativa del libro de Josué encontramos que Josué se postraba delante de Dios para hablar con Dios y pedir su dirección. Así que quiero compartirte en el capítulo 95 del libro de los Salmos. Ayer Paco Basaldúa compartía un poco acerca de este capítulo y quiero hacer referencia porque es algo importante respecto a la dirección de Dios que me encanta. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos delante de Dios. Y por si no quedó muy claro, dice, arrodillémonos delante de Jehová, porque Él es nuestro hacedor. Así que fíjate, en muchas circunstancias de nuestra vida es necesario a veces postrarnos y arrodillarnos. ¿Tú sabes lo que es arrodillarse? Doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Así como Josué le pidió al pueblo de Israel, santifiquen sus corazones porque el día de mañana Dios hará maravillas. Prepara tu corazón para vivir tu vida. Prepara tu corazón, santifica tu corazón para tomar decisiones importantes, ¿sí? Pídele dirección a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a mal aconsejar. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Y sabes qué es lo peor? Casi siempre, como lo dije en otro video, casi siempre pensamos que tenemos la razón. Y tache, nos equivocamos. Dicen el Salmo 95, versículo 7. Si oyeres hoy su voz, o la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. A veces tenemos en claro lo que Dios quiere lo que Dios queremos. Tenemos en claro lo que Dios quiere de nosotros, pero nos hacemos los oídos sordos. Yo en muchas ocasiones, en una ocasión que tengo muy claro y que nunca se me va a olvidar, yo sabía que era lo que Dios quería de mi vida. Y lo ignoré, me hice loco. Yo sabía y me hice oídos sordos. ¿Qué pasó? Dios permitió que viviera mis propias consecuencias. Y es duro. A veces solo así entendemos que la dirección de Dios, la voluntad de Dios es lo mejor que tú puedas decidir hacer en tu vida. Así que pide la dirección de Dios, arrodíllate, póstrate delante de Dios, porque Él es nuestro Dios. Aplicación número 3. Liderazgo. Josué fue un claro ejemplo de un buen liderazgo que fue procesado a través de Moisés. Recuerdas que desde el desierto, desde Egipto, pues allá seguramente nació Josué. Y
le tocó estar siempre al lado de Moisés, ¿sí? En el Mar Rojo, en las discusiones con el pueblo, en los líderes que guiarían al pueblo y después la sucesión. Pero aquí hay algo importante. Dios le preparó a través de todos estos años para que él estuviera listo para guiar al pueblo. Y sobre todo, que Josué tenía un corazón dispuesto a buscar el consejo de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué Dios se manifestaba tan maravillosamente con Moisés, con Josué? ¿Por qué? Porque ellos entendían que su liderazgo dependía de una relación totalmente directa con Dios. A veces nuestra relación con Dios no es directa. Es por medio de nuestros papás, por medio de un líder en la iglesia, siempre hay un mediador. Pero Jesús después dijo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, busquemos a Dios en una relación personal, una relación íntima, lo cual a Josué le llevó a ejercer un liderazgo pues potente. ¿Sí? Josué es reconocido por el liderazgo que ejerció sobre el pueblo de Israel, pero un liderazgo que fue dado por Dios. Así que así como Josué, si tú, sé que muchos de ustedes están estudiando carreras universitarias como administración, contaduría pública, y muchas otras carreras que requieren de un ejercicio de liderazgo personal. Ese liderazgo Dios nos lo da. Y sobre todo Dios lo ejerce a través de nosotros cuando yo decido buscar el consejo de Dios. Recuerda como dice el Salmo 95. Si escuchas la voz de Dios, no la endurezcas. Escucha el consejo de Dios. Póstrate, inclínate, arrodíllate, porque Él es nuestro Dios. ¿Sí? Así que bueno, después de estas 3 preciosas aplicaciones en nuestra vida, quiero terminar con una pregunta que quiero que contestes. Y a mí me encantaría que la escribieras en una hoja y la subieras al grupo. Esta es la única pregunta. A través de estas verdades que encontramos en el libro de Josué y las aplicaciones que pudimos estudiar, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida? Yo personalmente, algo muy práctico que me llevo de este precioso libro de Josué es que necesito buscar a Dios de una manera más personal, aprender a arrodillarme, aprender a buscar la dirección de Dios de la manera más humilde. ¿Por qué? Porque soy un siervo de Dios, porque soy un siervo humilde delante de Dios, ¿sí? A veces nos la creemos que esto, que el otro, pero los liderazgos que encontramos en la palabra de Dios siempre eran ejercitados por una relación íntima con Dios, así como lo fue con Moisés, como lo fue con Josué, como lo veremos con Samuel, con David, con Salomón. Podrás darte cuenta que la dirección de Dios dependía de una relación íntima con Dios. Y eso es lo que yo me llevo. ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Orar más, meditar más en la oración, hablar más con Dios, pero sobre todo escuchar más su voz y obedecer. Eso es lo que me llevo de este precioso libro. Así que bueno, hemos llegado al final del video. No olvides suscribirte o darle like si no lo has hecho. Dios te bendiga mucho. Espero sus hojitas, sus comentarios de la pregunta aplicativa a nuestras vidas y una foto en el grupo. Así que espero que la estén pasando bien en sus casas. Sigan orando, sigan leyendo sus Biblias, sigan congregándose virtualmente como lo hemos hecho toda nuestra iglesia, escuchando los mensajes de nuestro amado pastor los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. Entonces, por favor, les pido que estemos atentos a las indicaciones en los grupos, en Facebook también. No olviden, por favor, muchachos, siempre poder meditar juntos en familia. Es un regalo que no todos tienen, así que si tienes la oportunidad de
meditar en la palabra de Dios con tu mamá o con tu papá, hazlo. No te pierdas la oportunidad que tienes. Así que Dios les bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga.